quitarme yo para que salga bien, me quito yo la imagen y ahora ya sale el cartel entero. A ver, un segundito. Este es. Aquí está y ahora lo muevo todo para que salga bien y lo hago grande. Sí, aquí está. La mirada crítica de Pablo Jofré, Irán, resistencia a ataques desde múltiples frentes. Y ahí tenemos esos radares que se van a tomar por saco. Bueno, adelante, don Pablo. Bueno, muchas gracias, Chema. Como siempre, unos afiches, unos carteles, una forma de difundir los temas que son de muchísima calidad y dan cuenta de lo que se quiere hablar, ¿no? Ahí ese radar, esa ceguera que se le ha dejado al enemigo en los ataques de la resistencia, en los ataques de la República Islámica de Irán. Y bueno, en definitiva, lo que pretendo dar a conocer es que efectivamente aquí no se trata de una agresión mínima, ¿ah? Es lo primero. Esto no es una agresión del punto de vista de que se diga, no, van a lanzar unos cuantos misilazos, algunos aviones y las naves de guerra que circulan por el Mediterráneo, por el Índico, o aquella base naval que está en Bahrein, en el Golfo Pérsico, ¿no? Esta es una guerra en toda su dimensión. Se habla que Estados Unidos no ha movilizado la cantidad de tropas, la cantidad de medios, de aviones, de naves de guerra desde la guerra de Vietnam. O sea, ni siquiera en la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo, o la segunda más bien, recordando que la primera fue el ataque de Irak contra Irán, no se había movilizado tanta tropa que no tiene que ver solo con aquella que está en las bases estadounidenses en Asia Occidental, sino aquellas que ha movido en Europa, ¿no? Donde hay más de un centenar de bases militares, las que ha movido desde el Pacífico, las que están en el Índico, las que están en el Mediterráneo, en esa flota del Mediterráneo cuya sede es precisamente Nápoles, allí en Italia. Entonces, efectivamente se trata de una guerra en toda su envergadura por parte de esta alianza imperial sionista, ¿no? Porque sumándole lo que son los artefactos de guerra, los submarinos, barcos, aviones que posee el régimen israelí, se trata de ataques que no cualquier país podría soportar, ¿no? Es decir, aquí estamos en presencia palpable, evidente, que la fuerza de Irán radica no solo en su sistema defensivo, sino que en la fortaleza social, en la fortaleza de su pueblo, en la fortaleza de su estructura de gobierno. Aquellos que querían descabezar y creyendo que con eso caía la revolución islámica, se están dando de cabezazos porque no solo hay millones de personas hoy en la calle en función del Día Mundial del Quds, instaurada por el imán Khomeini a pocos meses del triunfo de la Revolución Islámica. Ya Irán había planteado que el eje de su política exterior era Palestina. Y eso no ha cambiado. En 48 años no ha cambiado. Ahí hay consecuencia, hay una línea. Y fue con el imán Khomeini, y fue con Seyed Ali Khamenei, y está siendo también con Seyed Mustafa Khamenei. Entonces, hay una continuidad, una línea política exterior que dice apoyo a los pueblos en resistencia, apoyo a Palestina, la consideración de Al-Quds, de Jerusalén, como la capital única e indivisible de Palestina. Y por tanto, un llamado a toda esa comunidad del Islam, a toda esa umma que ha sostenido que, por parte de Irán, que es necesario que esa umma, que esa comunidad se mueva en función de los intereses no solo de Palestina, sino del conjunto de esos 2.000 millones de fieles que representa el Islam. Claro, en muchas ocasiones, o en gran parte de las ocasiones, caen oídos sordos por lo que significa ese contubernio, esa alianza que tienen muchos de esos países árabes precisamente con las potencias hegemónicas y arrogantes, como las definía Seyed Ali Khamenei. Entonces, ¿cómo se ejemplifica ese apoyo? Como lo hace Irán, como lo hace el Líbano, como lo hace Yemen con el Sarolá, como lo hacen los cuerpos de movilización popular, al Hayat al-Shabi de Irak. Es decir, hay evidencia concreta de que ese eje de la resistencia, a pesar de los duros golpes recibidos, está allí, está presente.
y está presente más que nunca en momentos de la más feroz agresión que haya tenido Irán desde el triunfo de la Revolución Islámica. Se plantea al interior de la Revolución Islámica públicamente, no un tema secreto, que este es uno de los momentos más duros que está viviendo la República Islámica de Irán. ¿Y cómo no va a ser duro si está recibiendo ataques con centenares de aviones, con centenares de misiles, que ha asesinado en un magnicidio a Seyed Ali Khamenei? Esto es un magnicidio. No es la muerte de, esto es el atentado, un acto terrorista, un asesinato de un líder político religioso de una nación soberana. Y eso está definido como un magnicidio y se constituye en un crimen de guerra. Es decir, Donald Trump, Benzion Mileikovsky, alias Benjamín Netanyahu, y todos los que secundan a estos personajes, Pete Hegseth, el jefe del Pentágono, o Marco Rubio, cualquiera de ellos, son criminales de guerra. Han impulsado un magnicidio. Y eso en algún momento tiene que significar no solo la condena y la denuncia de decir son criminales, sino que ejemplificar con una Corte Penal Internacional que hoy está completamente a la baja, pero en algún momento tiene que cambiar para dar otro rumbo a esta situación. Hoy el derecho internacional no se sostiene, lo sabemos muy bien. No sirve de absolutamente de nada. La legalidad internacional ha sido violada permanentemente, incluso más, ha sido definida como una opción. Yo no quiero y no respeto y no me interesa el derecho internacional, ha dicho Donald Trump, con toda claridad. Yo me guío por mi moral y lo que yo estime moral, eso es lo que voy a hacer. Y claro, eso es difícil en un tipo inmoral, dentro de los marcos que uno define la moralidad. Entonces, efectivamente se trata de una guerra de agresión, aquí no hay discusión alguna, se trata de una guerra de agresión que además está tratando de destruir las bases sociales más importantes que tiene una sociedad. Los niños, por ejemplo, ¿no? Esta, este bombardeo infame presentado como un error de coordinación, primero con una negación, primero una negación, no, fueron los iraníes que están acostumbrados a matar civiles, lo dijo Donald Trump ahí en el avión presidencial. Y cuando le preguntan al jefe del Pentágono detrás si eso era así, el tipo, algo dentro de lo caradura que es y de lo inmoral que es, algo le alertó, un Pepe Grillo le dijo a otra declaración, estamos investigando, dijo, estamos investigando. No se sumó a la declaración desquiciada, una locura total, otra más de las mitomanías que tiene la gente naranja, que tiene este inquilino de la Casa Blanca, y que luego sale la investigación, la información desde el New York Times, replicado en todos los medios occidentales, porque aquí hay una orden. Los medios occidentales no dicen nada hasta que un medio estadounidense dice alguna cosa. Investigamos, hicimos este estudio y la verdad que se trató de un misil Tomahawk que cayó sobre una escuela iraní, una escuela primaria de niñas, y por tanto se trata de un arma estadounidense. Incluso con eso, el desquiciado Trump quiso revertir la situación y dijo, lo que pasa es que hay muchos países que tienen misiles Tomahawk. Entonces, tratando de desligarse del tema. Cuando ya se vio absolutamente acorralado, simplemente dice, bueno, veremos después qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Eso es el imperialismo. Eso es el gobierno de Estados Unidos. Y claro, eso y más es el régimen sionista, porque el brazo ejecutor del genocidio del pueblo palestino es el régimen judío sionista israelí. El brazo ejecutor de las acciones de bombardeo al Líbano es el régimen sionista. Aquellos que están asesinando a sirios en la zona ocupada por el régimen sionista son sionistas israelíes, con todo el aparataje, con todo el apoyo que Estados Unidos y potencias europeas le dan también. No es casual que Emmanuel Macron esté movilizando al Charles de Gaulle, el portaaviones nuclear que tiene Francia, ¿ah? Para ir en apoyo de sus aliados. Es decir, hay una maquinaria que se ha puesto en ejecución para tratar de derrocar no solo al gobierno, es hacer caer una revolución, pero han encontrado la horma de sus zapatos.
Eso es evidente. O sea, si no existiera la censura, la prohibición de informar, el de mostrar imágenes, porque hay una censura férrea en los territorios palestinos ocupados. Y las imágenes que hemos visto del bombardeo sobre Jaffa, sobre lo que los judíos sionistas denominan Tel Aviv, y que en realidad es Jaffa, una ciudad palestina, han salido precisamente desde fuera de la zona de Tel Aviv. Las imágenes que hemos visto de los edificios de Tel Aviv y otras son muy circunscritas, pero desde afuera, cuando se ha visto esos misiles cayendo con esa fuerza justiciera, claro que hay dificultades para los israelíes. Están huyendo, y voy a usar en esto las palabras ofensivas que usó Hegseth respecto al nuevo liderazgo iraní, ¿no? Dijo que no se ha mostrado, Seyed mostraba Khamenei, porque están escondidos como ratas. El señor Pete Hegseth debería más bien mirarse quiénes son los que se esconden como ratas, quiénes están en búnkers, quiénes han tenido que simplemente dejar solitarias las calles, las playas, las ciudades, porque están escondidos en búnkers. El pueblo iraní no está escondido, está en las calles, es cosa que vea las manifestaciones por el Día Mundial del Quds. Imagínate, el Día Mundial del Quds representa el apoyo a Palestina y el pueblo iraní está allí en la calle representando ese apoyo y representando con valentía, con dignidad, cómo enfrentan a esta alianza imperial sionista. Eso indudablemente es de una fortaleza y de una riqueza y de una admiración que es referencial. Yo creo que no hay en este momento un país en el mundo que represente a los pueblos del mundo como lo está haciendo Irán. Lo está haciendo de pie, con fortaleza, casi misil contra misil, a pesar que bien sabemos que hay una superioridad numérica en aviones, en otro tipo de artefactos, pero allí está, bombardeando Haifa, bombardeando Jaffa, bombardeando incluso, recordemos, lo que significó el ataque a una base británica en Chipre, o las bases militares que rodean a Irán, con advertencias previas. O sea, hay una diferencia fundamental incluso en la manera de enfocar la guerra, de llevarla a cabo. Irán fue muy claro con las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico. Si hay una guerra, si me agreden, si bombardean mis ciudades, las bases militares que ustedes tienen en sus territorios van a recibir la descarga de mis misiles. Y así ha sido. Y no solo las bases, sino que todo sitio donde estén las fuerzas de ocupación, donde estén los servicios de inteligencia. Y eso es lo que hemos visto. Por lo tanto, hay el cumplimiento de una palabra. Y no podrían esas monarquías que tratan de buscar mediación, que tratan de buscar un apaciguamiento, e Irán les ha dicho con claridad, no hay negociación, no hay negociación. Si esto es una guerra prolongada, así va a ser. Los que quieren mediación, los que quieren la paz pronto, son los de siempre. Es el régimen sionista que cuando se ve atrapado, busca ese cese al fuego y que después no lo respeta, por supuesto, ¿no? Es cosa de ver en Gaza, es cosa de ver en el Líbano. Por tanto, Irán se muestra no solo como un país resuelto, una nación resuelta, una sociedad resuelta, sino que además con un cumplimiento estricto de aquello que dice. Ustedes me atacan, ojo, porque mi respuesta va a ser potente y voy a usar lo que tenga que usar. Y eso significa que hoy ya se estén usando los misiles hipersónicos, los Fatah 1, los Fatah 2 de la República Islámica de Irán, que son los que ocasionan el daño evidente y potente que están sintiendo aquellos israelíes que huyen como ratas de los territorios palestinos ocupados, ¿no? Peleando en los aeropuertos por tratar de salir, peleando en los aeropuertos por tratar de pillar un avión, tratando de salir con los barquichuelos que puedan encontrar en las costas del Mediterráneo. Eso es una realidad. Y por tanto, a pesar de esta agresión en múltiples frentes, porque cuando hablo de una agresión en múltiples frentes, no es solo que Estados Unidos y el régimen israelí estén llevando a cabo lo que están haciendo, sino que en los mecanismos de tratar
de impulsar la acción de grupos terroristas en las fronteras de Irán, en la frontera occidental, con todos los grupos kurdos iraquíes e incluso los separatistas kurdos iraníes que actúan en la frontera con Irán desde Irak, aquellos grupos como Comala o como el Partido Kurdistán Libre u otros que suelen estar allí, también han recibido la advertencia muy clara del gobierno iraní. Ustedes cruzan la frontera, no vuelven. Y si vuelven, van a volver en bolsas negras. Ha sido así de claro y se lo ha dicho al gobierno central de Irak y se lo ha dicho al gobierno regional del Kurdistán iraquí, que se ha apresurado a través de Batalani y a través de Barzani, que son los líderes principales de ese gobierno regional, le ha dicho con claridad, una advertencia, claridad absoluta, van a ser bombardeados en función de que ustedes protejan a esos grupos terroristas. Y ese gobierno regional se ha apresurado a decir, nosotros nos vamos a preocupar a través de nuestras peshmerga, nuestros milicianos, de que no suceda eso. Y cuando ha sucedido, ¿qué ha hecho Irán? Bombardeo con misiles a las bases de esos grupos terroristas. Así de claro, así de evidente, así de transparente en función de lo que está haciendo. Porque hoy lo que estamos viviendo es un ataque de esta alianza imperial sionista, no en virtud de los intereses de Washington. Eso es muy importante. Ha quedado en evidencia las declaraciones de Marco Rubio, sobre todo, que el impulso de esta agresión y el ingreso desde el primer día, desde la primera hora, traicioneramente por parte de Estados Unidos, porque es un traicionero cuanto más, teniendo negociaciones con Irán, a puertas de otro encuentro, simplemente no es que se sume a esta agresión, es parte conducente, original de esta agresión. Y desde ese momento, cuando dice Marco Rubio que en realidad en lo nuestro fue un ataque preventivo, porque, fíjate la intríngulis, Chema, ¿no? Es un ataque preventivo porque sabíamos, la vocera decía que el presidente Trump tenía la intuición, el pensamiento, que si había un ataque de Israel a la República Islámica de Irán, la respuesta de Irán fue la que iba a ser, la que dijo, ¿no? Un ataque a todo lo que tuviera que ver con esta alianza imperial. Por tanto, el ataque preventivo de Estados Unidos fue para evitar un ataque por sorpresa de la República Islámica de Irán a Estados Unidos a sus bases. O sea, los vericuetos dan cuenta del desquiciamiento que tienen estos personajes, ¿no? O sea, tampoco son lo suficientemente honestos, no lo son, pero podría uno decir, no, entramos a esta guerra porque los intereses de Washington son el petróleo, son el gas, son derrocar al gobierno iraní. No, lo que dice es, tuvimos que entrar por un tema preventivo, nos sentíamos amenazados. ¿Ah? Claro, nos sentíamos amenazados porque somos un país que tiene 800 bases militares en el mundo, 50 de ellas en Asia Occidental, las tenemos en todos los países del Golfo Pérsico, en todas las monarquías, pero nos sentimos amenazados por Irán. O sea, desquiciamiento, yo diría una absoluta locura del punto de vista del análisis narrativo, del relato, ¿no? Lo que ha generado entonces que efectivamente dentro de los propios políticos estadounidenses haya discrepancia, no porque no quieran la guerra, sino porque algunos, como el vicepresidente James Bond, dijo que podía ser una situación catastrófica para Estados Unidos la entrada a una guerra con Irán antes del 28 de febrero. Y de ahí que ustedes vean cómo James Bond ha sido dejado de lado y se está relevando el papel de Marco Rubio. O sea, un tipo que es capaz de deportar hasta su abuela cubana de Estados Unidos por tal de cumplir las orientaciones de la inmigración, o a sus padres, que son de origen cubano, es capaz incluso de aquello con tal de mostrarse como el más estadounidense de los estadounidenses. Fíjate como anécdota, fue muy interesante, en Miami se reunieron 10 líderes de la ultraderecha chilena, latinoamericana, mandatarios y presidente electo, en el caso del presidente chileno ya en ejercicio, José Kast. Se reunieron en Miami con Trump, con Rubio,
para hablar de seguridad hemisférica, ¿no? Para hablar de la unidad frente a China, frente a Rusia, frente a Irán, para hablar de seguridad, de inmigración. Y en un momento dado, Trump le pasa la palabra a Marco Rubio habla él en castellano, y luego le devuelven la palabra a Trump y habla del maldito idioma español. Lo dice así, dice, yo no hablo el maldito idioma español. Delante de los presidentes latinoamericanos de ultraderecha. Son risas vergonzosas, genuflexas, que es parte de ese mundo que no lo tenemos en exclusiva en Latinoamérica. Ustedes, Chema, lo tienen en esa Unión Europea donde el sometimiento de Mark Rutte, que habla del daddy, o de Ursula von der Leyen, que falta que le abroche los zapatitos a Trump, o Starmer de Gran Bretaña, que no siendo de la Unión Europea es parte de la OTAN, o Merz de Alemania, de Macron, o sea, cualquiera de ellos. Y algunos tratando de salir de ese círculo que durante años han tenido y que, dentro de todo lo negativo, permíteme ver ese vaso medio lleno, me parece interesante que haya estas discrepancias también por parte del gobierno español. Creo que como un tema mediático también es importante. Resulta atractivo desde el punto de vista de la discusión decir, a ver, espera, mira, que hay un tema y que hay una discusión respecto a que Estados Unidos diga voy a ocupar las bases y que tenga que salir el canciller español y el presidente español diciendo no, aquí nosotros decidimos. Aunque al final no sea así, aunque al final igualmente la rota, creo que se llama, no hay en Cádiz y otras sean utilizadas igualmente, pero es parte de lo que ha generado indudablemente la resistencia de la República Islámica de Irán, porque es evidente ciertos elementos puntuales. Uno, esto es una agresión. Aquí no hay un tema del derecho internacional, no hay un tema de la legalidad y que tenemos que detener a Irán por las armas nucleares. Ya ese tema no se discute. Es parte del argumento pueril, ese argumento que está atrás. Lo esencial es que incluso los medios occidentales hablan de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán. Han tenido que decirlo así, porque no hay otra forma de sostener la argumentación. Y han tenido que reconocer que el asesinato de 190 niñas es un ataque de Estados Unidos. Que lo quieren llevar por el lado del error de coordenadas. También se cae el error de coordenadas porque la información entregada es una información entregada por los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes. Y se va dando una situación en la cual la desinformación y la manipulación se imponen, no solo por la censura que te mencionaba, sino porque además, fíjate lo raro, Chema, ¿no? 3 aviones F-15 caen derribados en Kuwait y es por fuego amigo. ¿Ah? Y Estados Unidos le asigna la responsabilidad a los kuwaitíes, cuando sabemos que los kuwaitíes no manejan las bases militares de Estados Unidos, sino que lo manejan. Imaginemos que fuera así, que fuera fuego amigo. Significa entonces que nos encontramos ante militares estúpidos que no solo derriban 1, 2, sino que 3 aviones. Primera, falsedad. Segundo, un portaaviones en el Mar Rojo que se le genera un incendio por fallas técnicas y tiene que salir del Mar Rojo. Un portaaviones con toda la seguridad que tiene y el cuidado permanente, ¿no? 6 soldados muertos en circunstancias no aclaradas, no está claro, pero parece ser por situaciones más bien de manejo militar interno. O sea, no hay nada que haya hecho Irán, según estas informaciones, para que haya muertos estadounidenses, para que haya bases militares destruidas, para que haya aviones, para que haya naves de guerra estadounidenses que están afectadas. Todo es fuego amigo, circunstancias técnicas, fallas y otras. Eso también está quedando al desnudo como parte de una narrativa falsaria, ¿no? Entonces también es importante que en cada elemento dar cuenta de esa situación. Fíjate que el propio, está muy famoso Tucker Carlson, ¿no? Pero yo creo que en la idea, en mi teoría del vaso medio lleno, también es fundamental utilizar a los propios republicanos.
a los propios tipos que son de la derecha estadounidense, y que ha sostenido con claridad, ha dicho que está opuesto a la guerra contra Irán, cuestionando las razones de Trump, con fuertes críticas a Israel y este régimen que ejerce influencia nefasta y casi total con Estados Unidos, y afirma absolutamente claro, dice, quien tomó la decisión realmente para iniciar la guerra contra Irán fue el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y no Estados Unidos. Esta es la guerra de Israel, no es la guerra de Estados Unidos. Y eso, como elemento de discusión, es muy interesante, porque se comprueba, no solo por las palabras de Carlson, sino que la realidad, los hechos, que Estados Unidos tiene una política exterior basada en el lobby judío, el lobby judío sionista en Estados Unidos, por el complejo energético y por el complejo militar industrial. Dominados todos ellos, y el complejo mediático podríamos hablar también, todos ellos gobernados, dirigidos, administrados, cuyos dueños son fortunas sionistas, estadounidenses, de cualquier otro país, pero son fortunas sionistas. Entonces, efectivamente, esto, y lo están entendiendo así muchos en Estados Unidos, no es la guerra de Estados Unidos, es la guerra del régimen israelí, que se confunden indudablemente, hay una simbiosis, ¿no? Porque los intereses de Israel son los intereses de Estados Unidos, y los intereses de Estados Unidos son transmitidos y son llevados a cabo y son practicados por este régimen criminal israelí. Es su punta de lanza, es su portaaviones terrestre, es su herramienta, pero tiene sus propios intereses y que nosotros lo estamos viendo en nuestro continente. O sea, en la medida que hay esa fuerza estadounidense que apoya al régimen israelí hace ya, ¿cuánto? 78 años. ¿Mm? También hay una fuerza de Estados Unidos que apoya al régimen israelí en nuestro continente. No es casual lo que se está organizando en Estados Unidos con los líderes de la ultraderecha. Y lo vemos en elementos centrales. Por ejemplo, Bolivia, Argentina y Chile, gobernados por la ultraderecha más dura dentro de la derecha. ¿Qué hay en estos tres países? El triángulo del litio. La importancia del litio en función de las nuevas tecnologías y el desarrollo industrial. ¿Qué es lo que tiene nuestro continente? Acuíferos, recursos hídricos. Tiene una situación privilegiada desde el punto de vista de la geopolítica presente y futura. No es casual la presencia del régimen israelí en nuestro continente y en específico en Chile y en Argentina en función de próximas bases militares, todo lo que tiene que ver con la propiedad de la tierra, ¿sí? O sea, la propiedad de la tierra que Javier Milei le está dando oportunidades a cualquier fortuna de Israel o a cualquier ciudadano israelí, menoscaba cualquier idea de soberanía. Y Chile está viviendo, incluso antes de la toma de posesión de José Kast como presidente, la intromisión de Estados Unidos tan potente, tan fuerte, ustedes lo deben saber, Iñaki, Chema, respecto al famoso cable submarino, que fue un acuerdo entre Chile y China, que viene incluso desde la época del fallecido presidente derechista Sebastián Piñera. Sebastián Piñera fue uno de los que impulsó y dijo, estamos trabajando por un cable submarino porque lo necesitamos. Y cuando se genera el acuerdo, se hace un decreto, se firma un decreto. Y cuando vienen las palabras del embajador Brendan Judd, ex oficial de la Guardia Fronteriza de Estados Unidos, a ese tipo nos mandaron a Chile, ¿no? Un guardia fronterizo, donde dice, no, esto no puede ser. Si ustedes siguen con esta idea, que ya no era idea, era un decreto, entonces vamos a tener que frenar varias cosas. Entre eso, lo que se llama la visa waiver, ¿no? Que es la ventaja de las visas para chilenos que viajan a Estados Unidos. Se había enviado el decreto a la Contraloría, que es el ente que controla la legalidad de la documentación, y se derogó ese decreto. O sea, la imposición de Estados Unidos y el mandato de Estados Unidos generó una situación de afectación completa a esta mediana soberanía que tenemos como chilenos. Así de claro y así de evidente. No queremos a China en nuestro continente, dijo Estados Unidos. No queremos que firmen acuerdos con China.
¿Y dónde está el elemento absolutamente desquiciado? Me gusta esa palabra, Iñaki Chemán, me gusta el concepto desquiciado que refleja en qué situación estamos. Lo desquiciado es que Chile está terminando junto a Australia la construcción, o más bien la instalación, de un cable submarino que une Australia con Chile que se llama Cable Humboldt. La acusación contra China era que China podía tener algún grado de injerencia en temas de inteligencia, de información con nuestro continente y que eso afectaba la seguridad hemisférica y la seguridad nacional de Estados Unidos. 15.000 kilómetros afectaba la seguridad nacional de Estados Unidos, pero para encubrirlo un poco, la seguridad hemisférica. Y resulta que esa acusación contra China no rige para el cable de Humboldt. Les pregunto, quizás lo saben, quizás no. ¿Saben quién es el propietario del cable Humboldt? Google, la empresa Google. Es decir, la empresa estadounidense vinculada al sionismo absolutamente, que además ha sido acusada en múltiples oportunidades de entregar la información de sus suscriptores y de aquellos que utilizan Google. Entonces, así de evidente y así de claro. Me alejé un poco del tema porque con esto quiero enmarcar qué es lo que significa hoy la resistencia de Irán frente a ese tipo de imposición, frente a ese tipo de ideas, por ejemplo, de Donald Trump diciendo, nosotros queremos, yo quiero intervenir como Donald Trump en la elección del liderazgo iraní. Recordarán esas palabras, ¿no? Yo quiero, eligieron a Mojtaba Khamenei. No, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Y, y como se diría aquí en la calle en Chile, ¿y quién te dio fichas? ¿Ah? ¿Quién te dio fichas para eso? ¿Quién te llamó que tú podías participar de la elección de nuestro liderazgo? Pero es ese pensamiento, esa idea, ¿no? Esa idea que ha sido impuesta en todos nuestros países. En Europa ha sido impuesta. Les voy a subir del 2 al 5% la contribución del PIB respecto a armas. ¿Y por qué? Porque yo lo quiero, porque ustedes se han aprovechado de mí todos estos años. Ah, sí. ¿Y quién vende el 65% de las armas que tiene Europa? Estados Unidos. No pueden tener contratos de energía, ni gas, ni petróleo con Rusia. Así que suspendamos eso porque excusa la guerra en Ucrania. ¿Quién les va a vender el petróleo y el gas? Estados Unidos. ¿A qué precio? 3, 4 veces un precio mayor al que tenían con los contratos rusos. ¿Quién más se beneficia? Noruega. ¿Quién participó del sabotaje del Nord Stream 1 y 2? Noruega. ¿No? Es evidente, es claro. Entonces nos quieren presentar hoy el hecho de la agresión contra Irán, que se trata del bienestar de las mujeres iraníes, la protección de los niños, la democracia, porque Irán es un peligro para Asia Occidental, porque tiene intenciones de construir un arma nuclear. Mira tú, el único ente, la única entidad que tiene armas nucleares es el que está atacando a Irán. Pero no hay crítica. En los medios tú puedes encontrar de pronto las armas nucleares de Israel. Se dice, no se ha comprobado, no existe constancia. ¿Ah? Y la Agencia Internacional de Energía Atómica, dirigida por este argentino, amigo de Milei, amigo de Netanyahu y amigo de Washington, que está postulando a la Secretaría General de la ONU, entonces miente en forma contumaz respecto al cumplimiento del programa nuclear, precisamente para ganar los votitos que le van a dar un puesto internacional. Así es la situación. Y si a eso le sumas que no contento con agredir a Irán por parte del régimen estadounidense y el régimen israelí, entonces quiere sumar a los kurdos iraquíes, a Comala, a todos los grupos separatistas que han actuado, como también con todo el MKO, ¿no? que actúa en la frontera oriental, un grupo que tiene su sede, su oficina principal en París, que ha sido patrocinador y financista de las campañas presidenciales de Francia, que tiene su campo de entrenamiento en la mayor base militar que tiene la OTAN en Europa Oriental, en Albania. Allí se entrena el MKO
y también grupos separatistas y también grupos kurdos iraquíes. O sea, esa es la realidad de la situación. Y cuando uno dice, bueno, esta es una guerra de Israel en la cual se sumó Estados Unidos o impulsó, sí, puede ser, puede ser. Se los menciono por lo que dice Carlson. Pero si consideramos también por qué Estados Unidos o por qué Trump impulsa esta guerra, nos damos cuenta que hay elementos decidores. Uno, porque hay problemas políticos internos en Estados Unidos severos, muy potentes, muy potentes, de discrepancia, que hasta ahora no han llegado a un clima y a una situación de tensiones que se trasladen a la calle o que se trasladen a un impeachment o algo así, ¿no? Pero hay situaciones del inquilino en la Casa Blanca que está comprometido en acusaciones, que ha sido declarado culpable en casos civiles por abuso sexual, difamación, fraude empresarial, vínculos con actos de pederastía, abusos sexuales con menores, patrocinador de prostitución en la llamada red Epstein. Está acusado de un intento de golpe de Estado en enero del 2020. Falsificar registros comerciales para ocultar pagos de dinero a cambio de silencio. Lo recordarán, ¿no? El pago a la actriz porno para que se quedara calladita respecto a una serie de situaciones en las cuales estaba involucrado. O sea, estamos hablando, además, de un presidente que tiene acusaciones por manejo indebido y retención de documentos de seguridad nacional. Tiene un caso federal por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. Abuso sexual y difamación en una demanda civil. Participación en los delitos de carácter sexual de la red Epstein. Entonces, ¿qué suelen hacer, sobre todo los presidentes de estas potencias arrogantes? Es sacar sus problemas internos hacia lo externo. Declarar guerra, acusar a un país de ser un narcoestado, de auspiciar narcolanchas y que representa un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos y que están reprimiendo a la población venezolana y que vamos a ir a apoyar a ese país. Entonces, lo atacas, secuestras a su presidente, matas a 100 venezolanos, a 32 internacionalistas cubanos, y después que hiciste todo eso, reconoces que en realidad es el petróleo. Es el petróleo, lo que todos sabíamos. ¿Ah? Pero claro, la dinámica. Fíjate, Chema Iñaki, que el día de ayer tuvimos aquí a la ex premio Nobel, María Machado. ¿Y por qué le digo ex? Porque el premio Nobel ella se lo regaló a Donald Trump, ya no tiene el premio Nobel. Regaló el premio Nobel. Pero aquí estuvo declarada hija ilustre de la Municipalidad de Santiago, que es la municipalidad líder de Chile, recibida con honores como una reina, junto al rey Felipe, se llamaba el rey Felipe de España. Recibido las dos principales figuras de la toma de posesión de José Caz, Felipito y María Machado. Entonces tú dices, algo marcha mal en el país. Algo marcha mal porque no solo por estas situaciones simbólicas, sino porque hoy la política exterior chilena está dominada por sionistas. El embajador de Chile ante Estados Unidos es un empresario de la comunidad judío-sionista chilena, Andrés Ergatz Heimann, vinculado a financistas sionistas en Israel y en Estados Unidos. El embajador de Chile en Israel es el expresidente de la comunidad judío-sionista de Chile, Gabriel Saliasli, ex abogado de Carlos Menem, de Alberto Fujimori y de redes de pederastía en Chile. El embajador de Chile en la ONU, no siendo judío, es un sionista redomado, que es un escritor que se llama Roberto Ampuero, que tuvo un pasado de izquierda y que se autodenomina un converso. Ese es el que está en la ONU. Es decir, no es Chile el que va a estar representando la política exterior, va a ser el régimen israelí y Estados Unidos. Y vamos a tener, como estamos teniendo, presencia de eh, industria de armas israelí, con todos los temas de corrupción que lleva aparejado, todo el tema acuífero, todo el tema de vigilancia, de inteligencia, que vinculado aún más al cable Humboldt con Google, vamos a tener ya no solo la consabida espionaje por las vías telefónicas y otros, sino que institucionalizado. Se puede hacer porque hay un cable submarino. Entonces, la agresión que estamos sufriendo los pueblos representados en Irán desde todos los frentes es evidente, en el frente mediático,
en el frente político, en el frente de este desaparecido derecho internacional. No existe derecho internacional, no hay derecho internacional. ¿Qué es el derecho internacional? ¿Se ha detenido a Benzion Milikovsky, alias Netanyahu, alguna vez en los viajes que ha realizado? Ninguno. Entonces, un ataque mediático, político, diplomático, ataques económicos. Si ustedes no me obedecen, entonces los aranceles van a subir al 40%. Entonces, claro, aquí es evidente aquella idea surgida por varios analistas que dicen que en realidad para que no te ataque Estados Unidos, que no te ataque en forma directa, parece que hay que tener armas nucleares, ¿no? Parece ser que es la manera de detener cualquier intento. Entonces hay indudablemente, Iñaki, Chema, una situación eh, que resulta un despropósito, resulta inaceptable para las potencias hegemónicas y arrogantes que una nación como la iraní inicie en febrero de 1979 la decisión de no sumarse a bloque alguno y establecer desde aquel hito histórico, con el triunfo de la Revolución Islámica, más bien una línea propia, una línea basada en sus concepciones religiosas, culturales y políticas islámicas. Eso implica que haya sufrido hasta el día de hoy 48 años de políticas máximas de presión en todos los ámbitos. Esto, al igual que el genocidio y la ocupación y colonización y exterminio del pueblo palestino, no comenzó el 7 de octubre del 2023, así también como la presión contra Rusia no comenzó en febrero del año 2022, así también la situación de apremios, de políticas de presión, de ataque, no comenzó el 28 de febrero del 2026 ni el 13 de junio del 2025. Son 48 años de presiones por todos los frentes imaginables que pueda tener un país, por todos los frentes. Los que ustedes piensen, eso ha sido tecnología, elementos farmacéuticos, ataques cibernéticos, ataques a sus instalaciones, sus santuarios religiosos, ataques a sus científicos iraníes con asesinatos, ataques a sus líderes políticos, religiosos y militares, ataques a sus embajadas, una política mediática encaminada a demonizar a la República Islámica de Irán, presentándola como un peligro para Asia Occidental y para el mundo. Aquí cuando tú quieres hablar de Irán, dices, Irán apoya a grupos de Hezbollah instalados en el norte de Chile, en la triple frontera. Esa es la forma, la manera. Entonces se demoniza a un país, se le impide desarrollar relaciones comerciales positivas y libres. Aquellos que hablan del libre mercado son los principales impulsores del cierre de mercados para aquellos que no establezcan esto, ¿no? Aquellos que no establezcan el obedecer a Estados Unidos. Ah, ¿usted quiere comprar armas rusas? No, 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 no. Usted no me compra armas rusas. Usted tiene que comprar las armas que yo determino, porque si no es un peligro para la seguridad hemisférica y la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso es lo que ha vivido Irán permanentemente. Y en ese plano tal como aquellos videos que están circulando de apoyo a la Revolución Islámica, es así. Apoyar a la Revolución Islámica porque representa un referente de resistencia, representa uno de los pocos países que enfrenta el imperialismo y que enfrenta el sionismo de la forma que lo está haciendo, a costa de la vida de sus niños, de sus niñas, de sus mujeres, de su población, de su infraestructura, de su patrimonio arquitectónico, histórico y que es patrimonio de la humanidad. Eso es el costo que está teniendo la dignidad, la valentía que tiene el pueblo de Irán. Y va a seguir en esa postura porque Irán tiene 5.000 años. El palacio de Golestán, que fue casi destruido por un ataque que ustedes seguramente lo conocieron, tiene 379 años. Estados Unidos e Israel no alcanzan a tener 300 años de existencia sumando a estos dos regímenes. Ese palacio tiene más años que Estados Unidos e Israel juntos. Eso te demuestra la diferencia
de enfoque, de estrategia, de visión, e Irán lo ha dicho. Si hay que ir a una guerra prolongada, estamos dispuestos a eso. Y además, por elementos, y termino con esto, y además por elementos propios, que si algo estudias lo que significa la rama del Islam Shia, te das cuenta de lo que significa el martirio, la concepción del martirio, que no es una muerte por la muerte, es una muerte en función de objetivos superiores, y el objetivo superior es la patria, es la sociedad y es la humanidad en última instancia. Y eso está en el alma Shia y está indudablemente allí, en la gente que a pesar del bombardeo, hoy lo veíamos, por ejemplo, en Isfahán, con cientos de miles de personas y un ataque muy cerca de allí. Pero allí estaban con sus banderas, las verdaderas banderas, en la calle y llamando a la muerte de Estados Unidos, llamando a la muerte de Israel, llamando a ejercer una fuerza potente y de apoyo al nuevo liderazgo iraní. Eso para mí es absolutamente admirable. Eh, había visto este video, ¿no? Efectivamente es así. O sea, no solo es un ex militar, su padre, un ex militar nazi, afiliado al partido nazi, ¿ah? Y además escapó con documentación falsa desde Alemania, apoyado por la Iglesia Católica, en ese momento, como muchos que salieron de Alemania, apoyados desde el Vaticano, eh, y llegó a Chile, y además en la época de la dictadura hay acusaciones contra la familia Kass respecto a la masacre de unos campesinos en la zona de Paine, muy cercano a Santiago, 30 kilómetros de Santiago. Además es un personaje absolutamente eh, católico practicante in extremis, es de lo que se llama Schoenstatt, tiene 9 hijos, y es como temas anecdóticos, ¿no? Con una señora muy conservadora, y que en una discusión respecto al tema del embarazo y el aborto, una discusión que se da en Chile todavía, sostuvo que la única manera de poder prevenir embarazos y de poder prevenir infecciones, eh, enfermedades de transmisión sexual, era no tener relaciones sexuales. O sea que tuvo Entonces, 8, o sea que tuvo 8. tuvo 9 por el Espíritu Santo. Ah, bueno. No, tuvo 9 por el Espíritu Santo. O sea, ella no tuvo relaciones sexuales, sino que tuvo a su esposo al lado y se encomendó al Señor y le pidió una inseminación eh, santificada. Ah, No, eso es un personaje que ha trabajado 18 años como diputado, como parlamentario, pero es alguien, o sea, de las rentas del Estado, ¿no? El pago del Estado, pero niega la validez del Estado, la necesidad de no aprovecharse del Estado. Es un personaje que habla de nacionalismo, pero su dinero y el de su familia está en paraísos fiscales. Y cuando ha sido descubierto en eso, dice, ah, yo no sabía, mi abogado manejó eso. No, no, es un personaje muy, comillas, especial, pero que europeo, es muy indudablemente europeo, es muy europeo. no, su familia, diputado, un sobrino, Felipe Cas, tiene otros parientes, no, están todos involucrados con el Estado, al que Mm. tanto desprecian, con el Estado. Pero lo peligroso es lo que mencionaba Mirko, ¿no? Hay una relación muy estrecha con el sionismo, muy estrecha con Javier Milei en Argentina, muy estrecha con Daniel Noboa, con Bukele, con los personajes más pro-sionistas que tiene América Latina. Así que en ese sentido son parte también de los distintos frentes de agresión que tienen los pueblos en resistencia. Y un detalle nada más, más decirte que mira, aquí salía hoy, me pareció muy interesante, cómo, según un reporte de Bloomberg, la situación de la guerra complica la tarea de los 5 bancos centrales más sólidos de la región, de Brasil, de México, de Colombia, de Chile y de Perú, en tanto en cuanto el impacto provocado por el panorama energético los afecta de distintas formas y pone sobre la mesa un escenario que responde a su posición como países exportadores o importadores de crudo. O sea, Brasil, Sí, México, Colombia, Chile y Perú tienen un problema, Houston, con la guerra también. así es. Y se ha notado ya en Chile el tema del aumento del precio del petróleo. Hace un mes atrás el dólar estaba
a 820 pesos, hoy llegó a 900 pesos, es decir, subió un 10% así, ¿no? Y se prevé que pueda llegar a 1.000 pesos, es decir, un 20%. Somos un país importador de petróleo y nos vemos afectados en eso. Esta situación va a subir el barril a 200, ya lo veréis. Bueno, Iñaki, ¿algún saludo final para Jofre que se va? No, no, tienes que dar el micro, si no, no se va a ir en 3 semanas. Además de no estar presente, no quiere hablar. No, no, me hubiera gustado que desarrollara más la idea subyacente a lo que has puesto. Yo le he oído, le he escuchado 2 veces comentar el vaso medio lleno. En el siguiente me gustaría que desarrollaras si está medio lleno o está llenándose o está vaciándose. Yo creo que está en el intermedio. Yo creo que Pedro Sánchez no va a pasar más allá de ese medio. Hasta ahí llegó, hasta ahí llegó. No tengo esperanza que llegue a definir, por ejemplo, decir que se vayan las bases estadounidenses de España, que rompamos relaciones con Israel, hasta saquemos a los agregados militares. No, no, hasta ahí llegó. Es lo que uno suele esperar de, de mandatarios, presidentes y primeros ministros que conviven y que viven y que necesitan a Francia, a Gran Bretaña, a Alemania y a Estados Unidos, ¿no? Que necesitan que el turismo de esos países y los estadounidenses vayan a turistear a España, ¿no? Va a romper, no, va a llegar hasta ahí. Y va a llegar Vale. un momento en que se va a dar la mano con Trump y va a decir, es parte del juego político, ¿no? ¿Cómo? No, ese vaso es medio lleno en el sentido que creo que para nuestra causa de apoyo de difusión, es importante decir, mira, hay discrepancias también ahí, pero alertar que esas discrepancias llegan hasta un límite, no van a pasar más. Pero es importante porque en general los medios occidentales cuando quieren presentar algo dicen unánimemente, los países apoyan. No, no es unánime, hay discrepancias también. Pero no soy ingenuo, creo que obedece también a cierta necesidad de que en momentos históricos captar cierto electorado que puede decir, mira qué buena la postura de Pedrito, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Pero en el resultado final puedes tener 90 minutos de partido, 89 prosionistas o 89 sin haber hecho mucho y en un minuto quieres definir el resultado final diciendo yo estoy con los pueblos, yo estoy. Si estuvieses así, entonces tienes que definir ciertas cosas muy claras. El Líbano, Israel, Sí, sí. Yemen, el pueblo saharaui, a romper relaciones o presionar a esa monarquía marroquí que sigue presionando a España de la forma que lo presiona por mil cosas. No, Estoy de acuerdo. Bueno, Perdón, por 2 cuestiones. Una, también el pueblo saharaui, el pueblo vasco, el pueblo andaluz, eh, etc. dentro, Pero, dentro de la propia interioridad de la península, ¿no? pero la segunda parte también, cuando te oigo a ti chileno hablar de que si el vaso y tal y cual, a mí me gustaría que el buen tinto rojo chileno subiera todavía más. No de precio, ¿no? No de precio, que no, suba. no, no. Tenemos buenos Que mostos. el vaso se llenara mucho. Cuando nos veamos les llevaré un buen mosto, mis queridos amigos. ¿Ah? Pablo, luego cuando tengas un rato, miras el final porque voy a poner el Lo vídeo veo, de las niñas. Te va a gustar mucho. lo veo, lo veo. Abrazo Un abrazo gigante. muy grande. Iñaki, Chema, siempre un gusto, un placer, así que nos vemos. ¿Ah? Nos, Nos nos vemos, vemos vale. hasta la semana que Me, viene. me voy a tomar lo que queda de este vaso, que ya Y, está quedando medio vacío. y no Un me abrazo. riñas, y no me riñas al gato que me lo has hecho en directo antes y digo, ¿quién está gritando por ahí con el gato? No, acá está este muchacho. Este me acompaña siempre. Aquí está. Que ese es Putin. Este es Putin, sí. Ahí estamos, ahí estamos. Aquí está. Le estoy pidiendo Bueno, que apoye mucho más, pero vamos, estoy convenciendo. sí, ahí estamos. Un Venga, abrazo. abrazo Chao. grande. Ah, Siempre bien, un vale. abrazo. Antiimperialistas.com. Contigo somos más fuertes.